Un asesinato, diversas hipótesis, sospechosos carismáticos e inteligentes, un detective regordete o una dulce anciana. Son los elementos que caracterizan las historias de una mujer que marcó las novelas policíacas y el suspenso. Una mujer que rompió el molde y que al día de hoy ha inspirado con sus historias y sus giros de trama. El día de hoy hablaremos de Agatha Christie. Hola y bienvenidos a tu programa favorito, Portal de Letras. Gracias por estar aquí y bueno, comencemos. El 15 de septiembre de 1890 nació Agatha Marie Clarissa Miller bajo el seno de una familia acomodada. Fue la menor de 2 hermanos y al ser la más pequeña desarrolló un vínculo importante con su madre, Clara. La madre de Agatha decidió instruirla en su casa con la firme decisión de enseñarla a leer hasta los 8 años. Sin embargo, Agatha, ávida por aprender, decidió desarrollar su propio método de lectura a la edad de los 5 años. Fue educada en escritura, aritmética y música, y además desarrolló una fascinación por la poesía de los libros. Esto es gracias a su madre, quien tenía un don para contar historias. Agatha se describía a sí misma con un carácter tímido e introvertido. A los 11 años, Agatha recibe un golpe emocional, y es que su padre fallece por una neumonía, y un año después es enviada a una escuela para damas en París, donde estudió piano durante 5 años y canto. Para ese momento ya Agatha pasó de ser una niña a convertirse en una joven en sociedad, y con eso ella tenía algo en mente y era algo como el colectivo, que era más interesada en los eventos, en las fiestas, en los cócteles y poder encontrar un esposo y vivir la familia de sus sueños. Ese era como el sueño más general de todas las damas en esa época. En uno de esos bailes, Agatha conoce a Archibald Christie, mejor conocido como Archie, que era un aviador del Real Cuerpo Aéreo. Se describe como un hombre encantador y galán y que pues le robó el corazón a Agatha. Después de conocerse un poco más, pues ya se enamoran totalmente, pero ocurriría un hecho que cambiaría el mundo, y es que la Gran Guerra estalla y con ello la vida de Agatha y Archie deben separarse. Aún así, Agatha ignora el consejo de su madre, que es apartarse de Archie, porque considera que no es un buen prospecto para ella. En uno de esos eventos de la guerra, Archie recibe unos días de descanso y decide ir a visitar a Agatha, en donde le propone casarse. Agatha efectivamente le dice que sí y se casan en secreto a costas de su madre. Pero sin embargo, pues Agatha, con esa relación que tiene con su madre, pues decide al final contarle. Y cuando Archie vuelve a la guerra, Agatha, pues desconsolada, también busca una forma de aportar en medio de ese evento tan caótico de la Primera Guerra Mundial, y fue entonces cuando decidió ser enfermera voluntaria, una profesión que fue inesperada. Sin embargo le abrió un nuevo mundo para Agatha. Instalaron un hospital en Torquay y allí comenzó una nueva faceta en la vida de Agatha. De ser una chica de alta sociedad pasó a ser enfermera en medio de una guerra atendiendo soldados y refugiados. Decían que tenía un fuerte estómago para curar las heridas, y aprendió mucho sobre la medicina, especialmente en la rama de la toxicología. Conoció distintos tipos de químicos, medicamentos, y eso le ayudó mucho a saber las medidas justas para salvar a una persona o incluso matarla si se tenía el cálculo. En sus ratos libres, Agatha empezó a escribir historias. Siempre desde pequeña le gustó escribir historias, y sus nuevos conocimientos sobre la toxicología le aportaron mucho a la construcción de esas historias. Digamos que ahora el veneno era un elemento que podía ser utilizado para resolver sus historias de misterio, que era lo que más escribía ella. Fue allí cuando transformó su escritura y pulió su propio método para escribir novelas de misterio. Y aquí les cuento un poco sobre cómo era el método que ella hacía para escribir historias. Incluso al día de hoy mucha gente intenta resolver los libros que ella ha escrito sin tener mucho éxito, pero aquí les va. Primero ella escribía el crimen en cuestión. Después escribía un móvil inicial que sería descartado rápidamente. Y después continuaba con la creación de sospechosos, y a esos sospechosos le hacía motivaciones suficientes para que creyeran que ellos habían cometido el asesinato. Y por último se desarrollaba la trama. Pero también el plus era que requería un personaje que resolviera el crimen. Y fue así cuando se decidió crear a un personaje suficientemente inteligente y meticuloso que pudiera desenredar las capas del misterio presente. Se inspiró en los refugiados belgas que ella atendía, y fue así como nació Hércules Poirot.
Hércules Poirot es un detective belga que aparece en 33 novelas y 54 cuentos cortos. La primera novela que Agatha envió por varias editoriales fue precisamente El Detective y pues lastimosamente no tuvo ninguna respuesta positiva. En su vida personal, al mismo tiempo, pues la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. Por fin tiene ese encuentro tan esperado con su esposo y a la edad de los 28 años Agatha queda embarazada de su única hija. Su familia se ocupa pues ya un lugar mucho más importante y al mismo tiempo Agatha recibe una carta de una editorial interesada en sus historias. El misterioso caso de Stael fue el título que le dio renombre en el mundo literario y ya empezó a tener una carrera exitosa. Además, también decide irse con su esposo a un viaje por el mundo mientras dejaba a su hija de tan solo 3 años al cuidado de su madre y de su hermana. Para este punto, Agatha prefirió descubrir una vida entre viajes, comidas exóticas y pues andar con su esposo que al cuidado de su pequeña, y fueron estos hechos lo que aislaron la relación entre Agatha y su única hija. Años después, escribió varias novelas más, como El asesinato en el campo del golf, Poirot investiga, entre otros. Pero un hecho que destacó sobre los demás fue después de publicar el libro de El asesinato de Roger Ackroyd, no sé cómo se pronuncia, perdón, ya que rompía con los estereotipos establecidos en las novelas. Creó alarma en el London Detection Club, un grupo de escritores que tenían como objetivo crear reglas para que el lector esté en condiciones de resolver el misterio. Y algunas de estas reglas están, primero, que la solución sea parcialmente revelada al lector y que al final de la historia la justicia prevalezca. Actualmente el club sigue activo. Siguiendo con Agatha, el club no le dio el visto bueno al incumplir con una de las reglas más importantes del club. Evidentemente no te voy a contar nada, pues para que tú leas la historia y cuentes qué fue esa regla que Agatha rompió. Con su vida normal, Agatha y Archie deciden mudarse para comenzar una nueva etapa en su vida, porque ya la guerra acabó, entonces Archie consigue otro trabajo más estable, menos riesgoso, y pues no fue la vida que Agatha esperaba. Aquí en este punto la madre de Agatha fallece y recibe un golpe bastante fuerte, porque evidentemente la madre era una parte importante de su vida. Agatha decide viajar nuevamente a Torquay, con el corazón destrozado, pues para hacer los preparativos correspondientes. Sin embargo, su esposo se niega a acompañarla. Mientras que por un lado está la reina del crimen, un éxito en ventas y en críticas, su vida marital se ve como en descenso. Y es porque su esposo Archie se había enamorado de otra mujer mucho más joven que Agatha, llamada Nancy Neal, de 26 años, por lo que Archie le pide el divorcio de Agatha. El 3 de diciembre ocurre un hecho inesperado. Ella ve que su esposo no va a llegar a la casa ese día porque se está viendo con su amante. Entonces Agatha revisa que su hija esté bien, ve a la ama de llaves y luego toma su auto, y ese día Agatha Christie desaparece. Los periódicos se llenaron de titulares. En este punto empiezan a surgir varias teorías, entre ellas evidentemente que el esposo tuvo que ver algo con la desaparición. La teoría decía que él fue quien la desapareció para poder estar con su amante, ya que Agatha se negaba a hacer el divorcio. Ella le había pedido una oportunidad para reparar su matrimonio. Sin embargo, en ese tiempo no se pudo comprobar nada, y tampoco pues el paradero de Agatha. No se encontraban ni pruebas ni el cuerpo, absolutamente nada. También se especuló que fue un posible suicidio, ya que la reciente muerte de su madre Clara, su matrimonio fallido, pues se veía como una opción para ella. También incluso hubo fanáticos, policía, familiares, gente de todo el mundo que empezó a buscarla, y entre ellos Sir Arthur Conan Doyle, quien es conocido por escribir al famoso personaje Sherlock Holmes, y él buscó a su manera. Es un dato bastante curioso, ya que él fue quien buscó a una medium para que le dijera el paradero de Agatha. Se dice que como que cogió una prenda y se la llevó a la señora para que mirara qué
cuál era el paradero. Sin embargo, la medium dicen que no dijo nada claro, sin embargo dijo que estaba viva. El caso de Agatha Christie parecía una invención de sus propias historias, pero con el tiempo las pistas empezaron a surgir. Y es que el auto de Agatha fue encontrado a 24 kilómetros de su casa sin señales de Agatha. No se encontró ni cuerpo, ni señal de lucha, sangre, absolutamente nada. Ella todavía estaba desaparecida. Después de 12 días de búsqueda, Archie recibe una noticia importante. Y a 300 kilómetros, en un hotel en Harrogate, se encontraba una mujer hospedada idéntica a Agatha. Cuando la policía fue a investigar, efectivamente era ella. Sin embargo, aquí ocurre algo curioso y es que ella no se había registrado como Agatha, sino como Nancy Neal, que es el nombre de la amante de su esposo. Las fuentes oficiales indicaron que Agatha, por la conmoción, tomó el auto y se fue de la casa y en un arrebato sufrió pérdida de memoria de identidad. No sabía ni quién era ni qué hacía en ese hotel. Eso fue como la fuente oficial y de hecho hay artículos en el periódico local que dicen eso. Otras fuentes aseguran que en realidad ya no había perdido la memoria del todo y que pues tuvo efectivamente una crisis nerviosa y decidió huir. Después de todo este evento, el divorcio se concluyó. 2 años después escribió los libros Los Cuatro Grandes y El Misterio del Tren Azul, que en palabras de la propia Agatha decía que fue uno de los peores libros que ella escribió, puesto que se vio obligada a hacerlo para poder sustentarse económicamente, ya que ya no contaba con el apoyo financiero de su ex esposo. Con 38 años, Agatha decide comprar unos boletos para ir a un tren para Mesopotamia, destino Mesopotamia, dejando a su hija de 10 años y subiendo al Orient Express, tiempo después, que serviría como una fuente de inspiración para una de sus más famosas historias. Y en 1930 conoce a Max Mallowan, un arqueólogo. Según cuentan, pues las conversaciones entre ellos eran sencillas y aquí empieza a poco a surgir los sentimientos. Y Max, que era 14 años menor que ella, con tan solo unos meses de conocerse, ellos se casan. El trabajo de Max también se convirtió en una nueva musa para Agatha, pues ella acompañaba a su nuevo esposo con los trabajos como arqueólogo y también le permitió viajar a otros lugares exóticos como Pakistán y Egipto. Se pueden ver que estos recorridos hicieron también parte en sus historias. Los ejemplos: asesinato en el Orient Express, asesinato en Mesopotamia y muerte en el Nilo. Tiempo después ocurriría un hecho que cambiaría el mundo nuevamente, y es que la vida de ellos se tiene que separar puesto que se detona la Segunda Guerra Mundial. Aquí Francia e Inglaterra se declaran en guerra contra Alemania y el trabajo de Max hace que él tenga que hacer parte de Guardia del Interior, y Agatha vuelve otra vez como voluntaria en el dispensario de Torquay para reencontrarse otra vez con remedios, venenos y el avance de la medicina. Se mudan a Londres y por primera vez en 10 años la pareja tiene que separarse, ya que los conocimientos que tenía Max lo obligaban a estar en el Medio Oriente y Agatha seguía siendo voluntaria y cada vez más se sumergía en la escritura. Ahí escribió 17 libros en 6 años y aunque sentía como esa fuerte inspiración para escribir historias, sintió que uno de sus personajes más famosos ya empezó a absorberla demasiado. Hércules Poirot, obviamente. Pero retrocedamos un poquito más, porque en 1926 ella ya tenía como esa sensación de que estaba escribiendo demasiado del detective, y fue cuando crea a uno de los personajes que hasta el día de hoy ha sido el favorito de muchos, y eso me incluye a mí, que es Miss Jane Marple. Se inspiró en su abuela y en las amigas que ella frecuentaba, quien es la típica mujer mayor que vivía en pueblos pequeños,
A ella le desarrolló una personalidad atenta, una mirada inteligente, era un personaje muy perspicaz. Apareció en 12 libros y en 20 cuentos, y para Agatha fue un respiro y un alivio, ya que sentía, pues, que, como decía antes, que le estaba escribiendo demasiado a Poirot. Ahora, siguiendo con la línea del tiempo, en 1960 incursiona en otra faceta y es en el teatro. La ratonera fue una obra especialmente escrita para ese formato y fue dedicada a la reina María. Además de varios premios, se convirtió presidenta del Club de Detección, que fue el mismo que escandalizó hace unos años atrás con una de las infracciones de las reglas. También Hollywood no se iba a quedar ajeno a su fama y también quisieron adaptar varias de sus historias en la pantalla grande y en la pantalla chica. Y finalmente, el 12 de enero de 1976, a los 86 años, Agatha Christie, la reina del suspenso, fallece. Después de su muerte se publicaron 4 libros más y su autobiografía. Pero pues lejos de ser una mirada personal de su vida, fue más bien descrita como una línea de sucesos impersonales, decepcionando un poco a los fanáticos, ya que ellos esperaban pues una visión más personal de ella, sus pensamientos, que creía en ese momento, pero pues no. Dato curioso aquí, y es que en los años 30 había una escritora que se llama Mary Westmacott, que escribía historias románticas, pero eran llenas de tragedia, en las que se relataban, por ejemplo, un divorcio difícil, un intento de suicidio, la oportunidad de casarse otra vez, conflictos con una hija. Las historias de Mary que escribía ella eran de un tono romántico, pero también tenía una vista mucho más personal y alejada del reconocimiento que dejaba todas las novelas policíacas. Agatha pudo escribir bajo el seudónimo de Mary y pues nos dio pistas de su propia historia. Una mujer que inspiró e inspirará con casos que parecen imposibles de resolver. Su pluma ya ha calado pues en los corazones de los escritores y en los lectores. Fue astuta, brillante, inteligente, apasionada por vivir y escribir historias llenas de complejidades, y es considerada una de las escritoras más icónicas del mundo y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Y con esto pues finaliza ya la historia de Agatha Christie. Gracias por escucharme en este primer episodio. Cuéntame qué te pareció la historia, si conocías sobre la desaparición. Yo no sabía absolutamente nada. Tampoco sabría sobre el Club Detection. Tampoco tenía idea de eso. Y dime si sabías algo de eso, algún dato curioso, cuál es tu libro favorito. Sígueme en las redes sociales. Tengo cuenta de Instagram, tengo Facebook, Goodreads, no sé. Blog también tengo si quieren leerme. Te reseño libros, películas, series, doy consejos de escritura también, aunque esa sección no está tan pulida, pero bueno. Y pues suscríbete si te gustó. El próximo episodio va a estar dedicado a una de las escrituras más icónicas y temerarias también en la literatura, y estoy hablando de dragones, para que estés pendiente. Yo soy Dani, gracias por estar en este episodio, nos escuchamos luego y hasta la próxima.